Está escrito, Hechos 3 del 18 al 26 es el pasaje que hemos leído. El domingo pasado hablamos de las bendiciones del arrepentimiento. Dijimos que si nos arrepentimos y nos convertimos, Dios perdonará nuestros pecados, que este perdón implica no recordar nuestros pecados de parte de Dios, que Dios olvida nuestros pecados, que Dios borra nuestros pecados de manera tal que desaparece la deuda que teníamos, que experimentar el perdón de Dios es obtener inmediato alivio a nuestras conciencias culpables. Es como agua fresca en un mar de arena candente. Es un refrigerio para el alma, el perdón de Dios, que trae gozo y paz. A la vez que tiene consecuencias para el aquí y el ahora, también nos provee de una esperanza gloriosa, esperanza que es una certeza, esperanza que conlleva un deseo de purificación, de apartarnos para Dios, de guardarnos para Él, de la misma manera que la novia espera con ansia el momento del encuentro amoroso con su amado. Así también aquellos que se han arrepentido viven cada día aguardándole y guardándose. Anhelan ese reencuentro con su Salvador. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos porque está escrito. Podemos encontrar estas promesas a lo largo de las Escrituras. Para el alma sencilla, para el pobre de espíritu, estas promesas destellan formando un arcoíris, por decirlo así, un arcoíris multicolor de la gracia divina. Pero por muy preciosas y emocionantes que sean estas promesas, dado que dicen relación con los hombres, no son ellas la totalidad del Evangelio, porque el Evangelio es mucho más que la restauración del hombre. El Evangelio es la restauración de la gloria de Dios en el universo de Dios. Es mucho más que tu salvación y que mi salvación. Ahora, en este pasaje, Pedro sigue hablando de estas cosas. Mas no siempre Pedro tuvo este entendimiento. Si nosotros vamos a Mateo, capítulo 19, luego del encuentro de Jesús con el joven rico, Pedro, que estaba presente, él escuchó las demandas de Jesús a este joven. Y vio también que este joven no estuvo dispuesto a cumplir las demandas del Señor. Ahora Pedro está escuchando esto y él piensa, bueno, nosotros, porque estaba ahí con los otros discípulos, nosotros hemos dejado todo. ¿Qué podemos esperar entonces? En el versículo 27 de Mateo 19 se nos deja saber esta inquietud de Pedro, que él la verbaliza, le dice al Señor: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esta es otra versión de ¿y qué estamos con eso? O como otros dicen, bueno, ¿y cómo voy a ir? Eso es muy común en nuestros días. Es muy común. Todos quieren y buscan una ventaja aquí y ahora. En cierta oportunidad, conversando con unos compañeros de trabajo, me vio que tenía unos libros y me dijo: oye, ¿qué estás leyendo? No, esto es teología. ¿Y por qué andas con esos libros? No, que estoy estudiando. ¿Y te da plata eso? O sea, como que si eso fuera el fin principal del hombre.
Él lo verbalizó, pero muchos llegamos a pensar en algún momento de nuestra vida de esa manera. Jesús le responde a Pedro, señalando ese día, en la regeneración, en la restauración de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre, dice él, se siente en su trono de gloria. Allí recibirá, y recibiremos todos los que hemos creído en él, lo que ni siquiera podemos, hermanos, imaginar. Pero saquemos la mirada un poco de la recompensa personal que sin duda habla, porque esto lo dice Pablo ahí en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 10. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir según hayamos hecho, ¿cierto? En nuestro cuerpo, sea esto bueno o sea malo. Si es bueno, vamos a recibir, obviamente vamos a recibir recompensa. Pero saquemos un poco la mirada de esta recompensa y pongámosla en la regeneración o en la restauración de todas las cosas. Romanos 8:19 nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación. Allí la naturaleza será liberada de su esclavitud al dolor, a la corrupción, a lo vano, a lo que no da fruto, a lo infructuoso. Eso es lo vano, lo superficial. Porque las espinas que hirieron las sienes del Señor fueron producidas por una tierra maldita por el pecado del hombre. De igual manera, las plagas y las enfermedades son consecuencia no del acto creador de un Dios bueno y misericordioso, sino que son consecuencia del pecado y la maldad que trastornaron un ecosistema que era perfecto. ¿Continuará para siempre así? ¿Será siempre así? No. No, el Señor ha prometido otra cosa. Él ha dicho en Apocalipsis 21:5, Él dice, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Todas las cosas. Y Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 13, repite la promesa que él le ha escuchado a su Señor. Él dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Todo será transformado. La creación será recuperada, restaurada por un acto de Dios. Entonces, y solo entonces, todo será perfecto. Hoy día no es así. Hoy día tú puedes tener un trozo de jardín en tu casa y puedes sembrar las mejores hortalizas o sembrar las flores más preciosas, pero aunque tú no lo quieras, ¿qué va a salir junto con eso que sembraste? Si es que sale, ¿qué va a salir? Maleza. Tú no la sembraste, pero eso te va a producir la tierra. Pero llega un momento en que todo va a ser perfecto. Pero esta perfección tendrá lugar en el regreso de Cristo, no antes. Ya ves entonces que no se trata solamente del perdón de nuestros pecados. Hay mucho más involucrado. Y tal cual esta promesa de perdón se puede rastrear a las Escrituras, también la renovación espiritual y la restauración universal han sido todas anunciadas en el Antiguo Testamento y refrendadas también en el Nuevo. Cielos nuevos y tierra nueva. Y a pesar que el sermón de Pedro concluye abruptamente por la oposición religiosa, aquí está ahora la primera oposición, la primera persecución que experimentaron los cristianos. Aquí en el capítulo 4.
y por ello termina abruptamente el sermón de Pedro, Pedro alcanza a basar sus dichos no en imaginaciones populares ni tampoco en deseos piadosos, sino que él ancla sus argumentos en la palabra de Dios. Está escrito. Está escrito. De modo que Dios ha cumplido lo que estaba prometido en las Escrituras y que se ha cumplido ante nuestros ojos, les dice Pedro a quien le están escuchando. Se ha cumplido ante nuestros ojos, pero lo que aún no se ha cumplido, ciertamente se cumplirá. El versículo 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Los sufrimientos de Cristo fueron anunciados, entre otros lugares, por David en numerosos salmos. También explícitamente lo habla, parece que lo estuviera viendo Isaías, ¿cierto? Como le hemos leído muchas veces el pasaje de Isaías 53. Parece que él estuviera viendo eso. O Zacarías en el capítulo 12, también él muestra parte de lo que es estos sufrimientos de Cristo en la cruz. Ellos lo sabían, quienes lo habían escuchado, quienes estaban escuchando a Pedro sabían estas cosas, porque ellos conocían, estaba escrito. También había sido profetizada su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. ¿Qué seguía ahora si todo eso se había cumplido ante sus ojos? Aquí, como buen discípulo de su maestro, Pedro una vez más une los distintos hilos proféticos para decir que Dios enviará a Jesucristo nuevamente. Y en el versículo 20 dice que os fue antes anunciado. O sea, fue anunciado y lo enviará nuevamente. Y continúa en el versículo 21: aquí en de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. ¿Se fija? Dios va a restaurar todas las cosas. Lo ha prometido en su palabra. ¿Cuándo será ese tiempo? Que comienza con la venida del Señor a juzgar. Nadie lo sabe. Quienes han puesto fechas solo han contribuido a la confusión y vergüenza de los seguidores de estas fantasías. Les comentaba que hace algunos meses atrás recibí en pleno centro de Santiago un panfleto que decía que la venida de Cristo iba a ser creo que el 17 de octubre, si no me equivoco. ¿Qué pasó? Un escrito. Y ahí lo estaban repartiendo. O sea, todavía, a pesar de lo que el Señor ha dicho, del día ni la hora nadie lo sabe, dice, sino mi Padre que está en los cielos. A pesar de eso, hay gente todavía necia que se empeña en poner fecha a lo que Dios ha dicho que nadie lo sabe. Y hay gente más necia todavía que cree esas cosas. Vergüenza, frustración en algunos casos, pero ha servido sin duda alguna para mucha confusión. Al respecto, dice nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689 en su artículo 32, en el párrafo 3, dice: así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día del juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para ser de mayor consuelo de los piadosos en su adversidad, así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre preparados para decir: ven Señor Jesús, ven pronto. El otro día leía un poco el diario de Breiner, y sus últimas palabras fueron estas. Él estaba agonizando. Podrían decir la gente, estaba disfariendo. No. Su mente estaba clara en una sola cosa:
ven, Señor Jesús. Fue lo último que él dijo. Es así entonces, volviendo a nuestro texto, como Pedro cita primero a Moisés, un profeta al que nadie en Israel osaría contradecir, ya que, como bien dice Juan en su Evangelio, la ley por medio de Moisés fue dada. Dios mismo lo había llamado. Recuerda el momento cuando él ve la zarza ardiendo, Dios mismo lo llama. Y por medio de él, Dios había prometido, en Deuteronomio 18:15, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y en el versículo 18, profeta te levantaré de en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Estas son las palabras que cita Pedro en los versículos 22 y 23 de Hechos capítulo 3. Esto es lo que él cita. La cita de memoria, porque él no anda con los rollos de la ley encima. Además, él iba a la reunión de oración. Pero él sabía que así estaba escrito. Otra cosa que encontramos, que él concluye de manera interesante el resultado del no oír. Él ha hecho una aplicación lógica y él concluye acertadamente: toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Hemos visto antes, en domingos anteriores, que oír es obedecer. No oír es desobedecer. Y en lugar de los desobedientes, de los rebeldes, de los que no oyen a este profeta, es un lugar que él mismo ha dicho es de lloro y crujir de dientes. Lo dijo el Señor. Ahora bien, si Dios cumplió todo lo que antes prometió respecto de la primer venida del Salvador, esperar que no cumpla respecto de su segunda venida es inconsistente. Él no miente. Lo que Él prometió, ciertamente lo cumplirá. Además, desde Samuel en adelante, dice Pedro, todos los profetas, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, nos dice en el versículo 24. ¿Qué harán entonces estos judíos? Ellos no solo no habían oído, sino que al enviado de Dios lo entregaron a la muerte. ¿Acaso no era el peor de los crímenes que pudieran haber cometido? Ellos habían rechazado al que Dios había enviado. ¿Y no es este el mismo pecado cometido por tantos hoy día? ¿Rechazar al que Dios ha enviado? ¿No es el mismo pecado del que ahora se niega a obedecer al Salvador? ¿No es acaso este el mismo pecado de quien hoy oye, ahora escucha y sin embargo dilata su arrepentimiento? Querido amigo, si esta es tu condición, por favor, no te vayas de aquí sin antes oír y obedecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Porque has de saber que está escrito en el Salmo 32: mientras callé, o sea, no hice confesión, guardé los pecados, no quise arrepentirme, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto es lo que expresa el salmista que ocurre cuando no confesamos nuestros pecados, cuando no nos arrepentimos. Mi pecado te declaré. Mire qué distinto ahora. El mismo salmista dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados.
Sigamos escuchando a Pedro en los versículos 25 y 26. Dice Pedro: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ellos eran los hijos de los profetas. A ellos primeramente les correspondían las bendiciones del pacto, pero no únicamente a ellos. Dios había hecho provisión para bendecir a todas las familias de la tierra mediante la simiente de Abraham, que Pablo nos dice en la epístola a los Gálatas: la simiente es Cristo. Pablo habla de esta bendición primero para los hijos de Abraham. Nota que en Romanos 1:16 y en Romanos capítulo 2, los versículos 9 y 10, hay una expresión, dice: al judío primeramente. Al judío primeramente. Porque, por supuesto, era a ellos primero, pero no únicamente ni exclusivamente para ellos. Porque los mismos textos, estos de Romanos que hemos citado recién, dicen al judío primeramente y también al griego. Además, el mismo Pablo, tanto en Romanos como en Gálatas, nos informa que la bendición prometida es para todos los creyentes. Y esto incluye a los gentiles como tú y como yo, que se han arrepentido y convertido así en hijos espirituales de Abraham. Romanos 4:11 dice: y recibió la circuncisión como señal, Abraham, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, los gentiles, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. No solamente para los judíos, también para ti y para mí. Entonces, en cuanto a nosotros, Dios ha enviado a su Hijo para bendecirnos. Qué bien, eso suena en mis oídos muy bien. Dios ha enviado a su Hijo para bendecirnos. Todos queremos bendición. Y aquí es el mismo Dios, no es un vendedor ambulante, el que nos dice que Él envía a su Hijo para bendecirnos. Eso te alegra, ¿verdad? Hay gratitud en nuestros corazones al descubrir que Dios envió a su Hijo para bendecirnos. Pero debemos ir con cuidado aquí. No sea que estemos pensando en cosas distintas respecto de la bendición. Porque, ¿qué es bendición? Para muchos hoy día, bendición es sinónimo de prosperidad económica. No importa cómo viva, lo importante es tener. Lo importante es poseer. Entonces, si es prosperado, si tiene un buen pasar, es bendito. Que lo acabe. Dios lo ha bendecido y lo tiene con bendición porque Él tiene. Es verdad que en las Escrituras encontramos a hombres bendecidos por Dios y que eran también inmensamente ricos. Pero si ese es nuestro parámetro para medir que un hombre es bendito de Dios, ¿qué es entonces Cristo? ¿Que nunca tuvo bienes en esta tierra?
¿Acaso diremos que Él, el bendito Hijo de Dios, no era bendito? Hay quienes, santificando la codicia, persiguen y proclaman estas supuestas bendiciones, confundiendo así prosperidad con bendición. Estos han desoído la advertencia apostólica de 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice ahí: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Generalmente, los impíos e incrédulos tienen mejor pasar que los creyentes, y se burlan y hacen escarnio del que permanece fiel a su Dios a pesar de la necesidad. Ahora, si esta es tu condición, si permaneces fiel a Dios y estás pasando necesidad, debes saber que la prosperidad del impío no significa el beneplácito de Dios sobre su vida. Más bien, la ira de Dios está sobre él para que viva confiado y el juicio le halle desprevenido. Lee con atención el Salmo 73. Cuando lo leas, adora a Dios y confía en Él. Ni la riqueza ni la pobreza es instrumento adecuado para medir la bendición de Dios en el hombre. No nos confundamos, no tengamos la doctrina de los amigos de Job. Esto es algo engañoso. Ni la riqueza ni la pobreza es algo adecuado para medir la bendición de Dios en el hombre. Los hay también que consideran que Dios los ha bendecido, puesto que gozan de buena salud, no solo ellos, sino también sus cercanos. Y bien pudiera ser así si emplean su tiempo y salud en servir al Dios que ellos dicen les ha bendecido. Si es así, si son creyentes consagrados y gozan de buena salud, no cabe duda que esto lo ha recibido de Dios. Pero, otra vez, la buena o mala salud no es un indicativo de gozar de la bendición de Dios. Lutero y Calvino nunca gozaron de buena salud. Fueron enfermos, físicamente enfermos. Muchas veces estuvieron postrados al punto de que no se podían parar. Sufrieron dolores horribles y eran hombres consagrados al Señor. David Brainerd fue un misionero a los Pieles Rojas y él a los 29 años murió. Agonizó durante días, preso finalmente de una tuberculosis. Era un hombre de Dios. Fanny Crosby, una poetisa, autora de himnos, muchos de ellos los cantamos también nosotros. Bueno, algunos, no muchos, porque se dice que compuso algo así como 9.000 himnos. Nosotros debemos cantar 4 o 5, más no. Pero ella vivió y murió ciega. Pero, ¿qué digo? ¿Acaso Pablo, el apóstol, no padeció de un aguijón en su carne? ¿No olvidaremos de las enfermedades de Timoteo, de Trófimo? No, hermanos. Ser bendecidos por Dios no es sinónimo de gozar de buena salud. Tal vez pienses que tener un matrimonio y una familia feliz, eso sí, indudablemente refleja la bendición de Dios. Pero, otra vez, la Biblia y la historia nos demuestran que esto no es así. Hubo un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién fue? Job.
Sin embargo, sus hijos le fueron arrebatados en la flor de la vida. ¿Cuánto dolor nos significa eso? Y su propia esposa lo agobió con palabras necias. William Carey, pastor bautista, es considerado el padre de las misiones modernas. Él sufrió por 12 años la enajenación mental de su esposa, al punto que ella atentó 2 veces contra la vida de su esposo con cuchillo. En una alcanzó a herirlo. Y todo esto mientras él hacía por el reino de Dios proezas que no han sido igualadas, y que nos preguntamos cómo él pudo hacer tanto en medio de tanta oposición y de sufrimiento. Piénselo, 12 años. Y no era el único sufrimiento. A eso se añaden otras cosas. John Wesley, el fundador del metodismo, un hombre consagrado al Señor desde su juventud, él sufrió los celos de su esposa al punto de que ella no solo le abría la correspondencia, sino que también lo golpeaba físicamente. Más de una vez fue sorprendida la señora Wesley con mechones del cabello de John en su mano mientras él estaba en el suelo. Y esta mujer, en arrebatos de ira, abandonaba el hogar y se iba por días, hasta que un día se fue y no regresó más. Lo abandonó. ¿Ya ves? Podríamos decir que él no era acaso un bendito de Dios. Hay otros jóvenes, la mayoría, pero no únicamente jóvenes, que están convencidos que gozar de la bendición de Dios es tener hijos creyentes. Si esto fuera así, Samuel no hubiera sido nombrado por Dios en Jeremías capítulo 15. Él aparece nombrado como un ejemplo de piedad junto con Moisés. Dios lo nombra. No aparecería tampoco como un héroe de la fe en Hebreos capítulo 11. Puesto que sus hijos, nos dice 1 Samuel capítulo 8 versículo 3, sus hijos se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. David tuvo un Absalón. Bach sufrió la vergüenza de tener un hijo que huyó luego de estafar a la ciudad donde su padre era reconocido como un músico excepcional y como un hombre de Dios. Y él lloraba la transgresión de su hijo. Fue uno de sus dolores más grandes, junto con tener que sepultar a 10 de sus hijos. William Carey vio con dolor cómo su hijo mayor dejaba el Evangelio para dedicarse a negocios de dudosa moralidad. Ya ves entonces, mi hermano, la fe no se hereda. La fe no se hereda. Ni Dios salva a los hijos por la piedad o la falta de piedad de los padres. Él salva porque Él es el Salvador y lo hace de pura gracia. Por eso no debemos dejar de orar por nuestros hijos, para pedir de Dios misericordia y que Él les alcance con su gracia. Pero entonces, ¿cuál es la bendición de Dios? Si no es la prosperidad, si no es la salud, si no es un matrimonio feliz y estable, ¿cuál es la bendición de Dios? Hermanos, ¿cómo se cumple Isaías 55:8? Dice ahí el Señor: porque mis pensamientos
pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Hermanos, leamos con atención el versículo 26 de Hechos capítulo 3. Es el último versículo del capítulo 3. Y detengámonos a reflexionar en la última parte del versículo. Dice: Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¡Qué hermoso! Pero el versículo no termina ahí. ¿Qué más dice? Para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esa es la bendición de Dios, que tú y yo nos convirtamos de nuestra maldad. Y es una bendición porque nosotros, por nosotros mismos, es imposible que nos convirtamos. Esta es la bendición que debemos anhelar, convertirnos de nuestra maldad. Si en vez de anhelar esto anhelas una casa, un auto, un mejor salario, bienes y demás, no estás anhelando la gloria de Dios, solo buscas lo terrenal. Y si es así, no eres diferente del impío y has sucumbido a la codicia. Mateo capítulo 6 versículos 31 al 33 dice: no os afanéis pues diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto no es un llamado a ser negligente y desplicente en cuanto a nuestras obligaciones. No es un llamado a no ser industriosos. Más bien, no son estas cosas las que deben motivarnos. Nuestra motivación al servir, nuestra motivación al trabajar en el comercio o en el taller debe ser la gloria de Dios. Porque buscando y anhelando la gloria de Dios, estamos reflejando que nos hemos convertido de nuestras maldades. Estamos reflejando que la gloria de Dios está sobre nosotros. Ya sea pobreza o riqueza, salud o enfermedad, alegrías familiares o angustias. Dios envió a su Hijo para que nos convirtamos de nuestras maldades, y así, convertidos y bendecidos, Dios proveerá en nuestra pobreza, mitigará nuestros dolores en las enfermedades y nos consolará en medio de las aflicciones que sin duda vendrán a nuestras vidas. Él nos consuela. ¿Cuándo? Cuando nos hemos arrepentido, cuando nos hemos convertido. Gozamos de la bendición de Dios. ¿Queremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas? Volvámonos entonces a Él. Arrepintámonos de corazón. Convirtámonos de nuestras maldades. Oremos con el salmista, el Salmo 139, los versículos 23 y 24. El salmista ora y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Has orado de esa manera? ¿Oras ese salmo? Hermanos, debemos orar de esa manera. Y cuando lo hacemos así, vamos a descubrir que también está escrito: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Bendito sea el Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos, hermanos.